La mañana del 18 de diciembre de 2025, 6 hombres llegaron a la calle Río Ebro, en pleno corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. No era su primera visita, llevaban semanas acechando el mismo objetivo, un negocio de paquetería ubicado en el número 30. Su método era simple y directo: amenazas, intimidación, dinero o consecuencias. Según las investigaciones posteriores, 4 de los detenidos tenían entre 30 y 54 años. No eran nombres conocidos en el mundo del crimen organizado, no aparecían en listas de los cárteles más poderosos del país, pero eso no los hacía menos peligrosos. Eran parte de algo mucho más extendido, mucho más cercano y en muchos sentidos mucho más difícil de combatir: las células de extorsión que operan a plena luz del día en la Ciudad de México. El domicilio que utilizaban como base, según testimonios de vecinos recogidos por reporteros en la zona, funcionaba supuestamente como un despacho de abogados. Vehículos blancos estacionados afuera, movimientos discretos, nada que llamara demasiado la atención hasta ese jueves por la mañana. Para entender lo que ocurrió en Río Ebro, hay que entender primero lo que está pasando en las calles de esta ciudad. La extorsión, ese delito que muchos prefieren no nombrar, se ha convertido en una epidemia silenciosa. Los números no mienten. Durante los primeros 5 meses de 2025, la Ciudad de México abrió 498 investigaciones por extorsión, casi el doble que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 248 y 48 casos. Es la cifra más alta en los últimos 6 años. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, lo reconoció públicamente en octubre de 2025. Las detenciones por extorsión habían aumentado 65%, pero ese incremento, según las autoridades, no significaba necesariamente que hubiera más extorsionadores. Significaba que más víctimas se estaban atreviendo a denunciar. El cobro de piso, como se le conoce en la calle, no es nuevo en México. Lo que es nuevo es su expansión en la Ciudad de México. Antes era un problema asociado con estados como Michoacán, Guerrero, Coahuila o Tamaulipas. Ahora, en pleno 2025, las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero encabezan la lista de zonas afectadas. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, lo dijo sin rodeos en julio de 2025. El cobro de piso se ha venido afianzando en los últimos años. Solo en el primer trimestre de ese año, comerciantes de la capital perdieron más de 84 millones de pesos por extorsión, una cifra que supera el presupuesto asignado por el gobierno federal para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas. Los extorsionadores no discriminan, atacan taquerías, tiendas de abarrotes, negocios de paquetería, restaurantes, bares, mercados. Llegan, exigen una cantidad fija semanal o mensual y amenazan con incendiar el negocio, golpear a los dueños o algo peor si no pagan. En algunos casos, como el del mercado 2 de abril en la colonia Guerrero, las cuotas iniciales alcanzan los 30,000 pesos, con pagos mensuales de 5,000 y hasta un aguinaldo de 15,000 pesos. La historia del negocio de paquetería en Río Ebro no era diferente. El miércoles 17 de diciembre, un día antes de la balacera, los dueños presentaron una denuncia formal ante el área especializada de combate a la extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Les habían exigido dinero, nos habían amenazado. 4 trabajadores y propietarios del negocio vivían bajo presión constante. Esa denuncia activó un protocolo que la administración de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, había impulsado desde octubre de 2024 como parte de su estrategia integral contra la extorsión: vigilancias fijas y móviles, inteligencia policial, seguimiento de los sospechosos, protección a las víctimas. Los policías del área de inteligencia e investigación no tuvieron que esperar mucho. La mañana del jueves 18, los extorsionadores volvieron, llegaron armados, y esta vez los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban esperándolos. Pero lo que empezó como un operativo de vigilancia y detención preventiva, en cuestión de segundos, se convirtió en algo completamente diferente, porque uno de esos hombres decidió abrir fuego contra los policías, y con ese disparo, todo se descontroló. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando los policías de inteligencia e investigación detectaron movimiento en Río Ebro. Los sospechosos habían llegado. 2 vehículos blancos, 5 hombres y una mujer, según testigos que observaron la escena desde ventanas y comercios cercanos. Venían armados, aunque en ese momento nadie más lo sabía. Los elementos policiales ya llevaban horas en la zona. Habían montado vigilancia desde la madrugada, esperando el momento exacto.
La denuncia del día anterior había sido clara: los extorsionadores volverían. Y así fue. Según la versión oficial proporcionada por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, los agentes observaron cómo el grupo llegaba al domicilio marcado con el número 30 de Río Ebro. Al identificar que portaban armas de fuego y que se dirigían al negocio de paquetería que había denunciado, tomaron la decisión de intervenir de inmediato. No hubo negociación, no hubo advertencia previa. Los policías se identificaron y avanzaron hacia los sospechosos con la intención de detenerlos. Fue entonces cuando uno de los hombres sacó su arma. El nombre del policía que recibió el primer disparo es Ángel. Tiene 31 años. Es elemento de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Llevaba meses trabajando en casos de extorsión. Ese jueves por la mañana, mientras intentaba contener a uno de los sospechosos, recibió un impacto de bala en el tórax. El sonido del disparo rompió el silencio de la colonia Cuauhtémoc y después vino el caos. Los policías repelieron la agresión. Según testimonios recogidos en la zona, se escucharon más de 30 disparos. Gabo, un taquero que trabaja en las inmediaciones de Río Ebro, lo describió así: ellos venían siendo seguidos por los patrulleros. Se escucharon más de 30 balazos. La persecución, según reportes iniciales, había comenzado minutos antes en Paseo de la Reforma. Los agentes venían siguiendo a los sospechosos desde esa avenida, rastreando sus movimientos mientras se acercaban al objetivo. Cuando los vehículos blancos ingresaron a la calle Río Ebro y se detuvieron en el cruce con Río Nazas, a la altura del número 43, los policías cerraron el cerco, pero los extorsionadores no se rindieron. Al verse rodeados, algunos intentaron escapar, corrieron hacia los edificios cercanos, subieron a las azoteas, saltaron entre los techos de las viviendas contiguas, tratando de alejarse del operativo que ya había desplegado decenas de elementos en la zona. En medio de la balacera, los comerciantes y vecinos de la calle Río Ebro se refugiaron en sus domicilios. Algunos cerraron las cortinas metálicas de sus negocios, otros se tiraron al suelo. Un vecino que vive a un costado del supuesto despacho de abogados recordó después que los disparos fueron continuos, intensos y que parecían venir de distintas direcciones. Ángel, el policía herido, cayó en el cruce de Río Ebro y Río Balsas. El proyectil había penetrado su chaleco antibalas y se alojó en su cavidad torácica. Sus compañeros lo cubrieron de inmediato y solicitaron apoyo médico de emergencia. En ese momento, el mando al frente del operativo, identificado como Jefe Álamo, ordenó el acordonamiento total de la zona. En cuestión de minutos, la alcaldía Cuauhtémoc se llenó de patrullas. Llegaron elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, la UMOE. Desplegaron escudos balísticos en las entradas y salidas de la calle. Cerraron Río Tíber, una de las arterias principales que conecta con el Ángel de la Independencia y el circuito interior. El tráfico vehicular quedó completamente bloqueado. Desde el aire, un helicóptero tipo Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevoló la zona, rastreando a los sospechosos que habían huido por las azoteas. Los vecinos miraban hacia arriba, confundidos, asustados, sin entender completamente lo que estaba pasando. Mientras tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar. Ángel fue trasladado de emergencia a un hospital privado. El disparo era grave. El proyectil había perforado órganos internos. Necesitaba cirugía inmediata. En la calle, los policías lograron someter a 4 de los sospechosos. Fueron detenidos en el mismo lugar donde ocurrió el tiroteo. Según testigos, los uniformados los esposaron en el piso, frente al domicilio de Río Ebro 30, mientras otros elementos continuaban la búsqueda de los que habían escapado. Uno de los detenidos, según información preliminar, tenía 54 años. Los otros 3 tenían entre 30 y 36 años. Al momento de su captura, los agentes les decomisaron armas de fuego. También aseguraron los 2 vehículos blancos en los que habían llegado, pero la operación no terminó ahí. 2 de los sospechosos seguían prófugos. Habían logrado salir del perímetro inicial y se movían por las calles aledañas de la colonia. Los policías ampliaron el cerco, bloquearon Río Balsas, colocaron unidades en cada esquina. El helicóptero seguía en el aire, coordinando con las unidades terrestres. Minutos después, en calles cercanas a la colonia, los elementos lograron ubicar y detener a las 2 personas restantes. Con esto, el total de capturados subió a 6. Todos fueron informados de sus derechos y trasladados de inmediato a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. En el lugar de los hechos, los peritos de la policía capitalina comenzaron a trabajar. Acordonaron con cinta amarilla el área donde ocurrió la balacera, marcaron con pequeños números blancos cada casquillo percutido, contabilizaron al menos 10 cartuchos en la calle, aunque testigos aseguraban haber escuchado muchos más disparos. El escenario era claro, había sido un enfrentamiento directo, armas con
contra armas, policías contra extorsionadores y en medio, un oficial herido de gravedad. Para las 10:52 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado oficial, confirmaba los hechos, confirmaba las detenciones y confirmaba que uno de sus elementos había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. En el hospital, Ángel fue sometido a cirugía de emergencia. Los médicos extrajeron el proyectil y estabilizaron sus signos vitales. Horas después, Pablo Vázquez Camacho informó que el policía se encontraba fuera de peligro, estable y que su recuperación sería favorable, pero el operativo había dejado al descubierto algo más profundo. No se trataba solo de 6 hombres armados, no se trataba solo de un negocio de paquetería amenazado, se trataba de un patrón que se repetía una y otra vez en distintos puntos de la Ciudad de México, un patrón de violencia, impunidad y extorsión que las autoridades apenas comenzaban a enfrentar. Y ahora, con la evidencia asegurada, los detenidos bajo custodia y un policía herido en recuperación, comenzaba la siguiente fase: descubrir exactamente quiénes eran estos hombres, a quién respondían y cuántos negocios más habían amenazado. Cuando los peritos terminaron de procesar la escena en Río Ebro, el panorama era contundente. 10 casquillos percutidos marcados con pequeños números blancos sobre el asfalto, 2 vehículos blancos asegurados, armas de fuego decomisadas a los detenidos y un rastro de violencia que se extendía por varias cuadras de la colonia Cuauhtémoc. Pero la evidencia más importante no estaba en la calle, estaba en los archivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y empezaba con una llamada telefónica. El miércoles 17 de diciembre, un día antes de la balacera, el área especializada de combate a la extorsión de la SCC recibió una denuncia. Del otro lado de la línea, los propietarios y trabajadores de un negocio de paquetería ubicado en Río Ebro 30 reportaron amenazas. Un grupo de hombres armados había llegado al establecimiento exigiendo dinero. Les habían dicho que si no pagaban habría consecuencias. Según detalles revelados por Pablo Vázquez Camacho en entrevista exclusiva con medios de comunicación, los denunciantes describieron el modus operandi: vehículos blancos, varios hombres, armas visibles y un mensaje directo: necesitamos que cooperen, es por su seguridad. La denuncia fue tomada en serio. Inmediatamente los investigadores del área antiextorsión iniciaron labores de inteligencia, montaron vigilancias fijas y móviles alrededor del negocio, revisaron cámaras de seguridad de la zona, rastrearon los vehículos descritos por las víctimas y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Los extorsionadores regresaron a la mañana siguiente. Según registros del operativo, los elementos de inteligencia e investigación policial detectaron el arribo de los sospechosos poco después de las 10 de la mañana. Los vehículos blancos llegaron por Paseo de la Reforma. Los agentes los siguieron de cerca, manteniendo distancia, coordinando posiciones. Cuando los vehículos ingresaron a Río Ebro y se detuvieron frente al número 30, el equipo policial cerró el cerco. Fue en ese momento cuando los investigadores confirmaron lo que las víctimas habían denunciado. Los hombres portaban armas de fuego y no venían solos. Testigos en la zona identificaron a 5 hombres y una mujer. Todos bajaron de los vehículos y se dirigieron hacia el negocio de paquetería. Los policías actuaron rápido, se identificaron e intentaron detenerlos. Y ahí, frente al número 30 de Río Ebro, uno de los sospechosos sacó su arma y disparó contra los uniformados. El proyectil impactó a Ángel, de 31 años, elemento de la policía de investigación, quien cayó herido en el tórax. Lo que siguió fue documentado minuto a minuto por las cámaras del helicóptero Cóndor que sobrevoló la zona durante todo el operativo. Las imágenes aéreas mostraban cómo algunos de los sospechosos intentaron escapar por las azoteas de los edificios cercanos. Saltaban de techo en techo, corrían agachados, buscaban salidas, pero el cerco policial ya estaba desplegado. En tierra, los elementos de la UMOE, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, aseguraron el perímetro, bloquearon Río Tíber, Río Nazas y Río Balsas, colocaron escudos balísticos en puntos estratégicos y cerraron todas las posibles rutas de escape. 4 de los sospechosos fueron detenidos en el lugar de los hechos. Según el parte policial, los hombres tenían 30, 35, 36 y 54 años de edad. Al momento de su detención, los agentes les decomisaron armas de fuego calibre .9 milímetros y .380. Los vehículos blancos fueron asegurados y remitidos a un corralón oficial. Peritos de tránsito tomaron fotografías de las placas, el interior de los automóviles y cualquier objeto que pudiera servir como evidencia. Dentro de uno de los vehículos, según fuentes policiales, encontraron teléfonos
teléfonos celulares y libretas con anotaciones. Mientras tanto, la búsqueda de los 2 sospechosos restantes continuó por las calles aledañas. El helicóptero Cóndor los rastreó desde el aire. Las unidades terrestres siguieron sus movimientos y finalmente, minutos después del tiroteo inicial, los 2 prófugos fueron localizados y detenidos en calles cercanas a la colonia Cuauhtémoc. Con esto, el total de capturados subió a 6. Todos fueron trasladados a la Fiscalía Antisecuestros en la alcaldía Azcapotzalco, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que definiera su situación jurídica. Pero la evidencia no terminaba con las detenciones. Los investigadores tenían trabajo por delante. En el domicilio de Río Ebro 30, que según vecinos funcionaba como un supuesto despacho de abogados, los peritos realizaron un cateo exhaustivo. Buscaban documentos, computadoras, teléfonos, cualquier cosa que pudiera vincular a los detenidos con otros casos de extorsión. Según testimonios recogidos en la zona, los vecinos nunca sospecharon nada inusual. Veían llegar vehículos, veían entrar y salir personas vestidas de traje. Todo parecía normal. Un despacho más en una calle llena de oficinas y comercios. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada operaba una célula de extorsionadores. Las autoridades también revisaron las llamadas telefónicas registradas por el negocio de paquetería. Querían saber si había más víctimas, si los mismos sospechosos habían amenazado a otros comerciantes en la zona, si formaban parte de una red más grande. Paralelamente, en el hospital donde fue ingresado Ángel, el policía herido, los médicos entregaron a la fiscalía el reporte médico detallado. El proyectil había ingresado por el tórax, perforando tejido pulmonar. Fue sometido a cirugía de emergencia. Los doctores lograron estabilizarlo. El pronóstico era favorable, pero la recuperación sería larga. El reporte médico se convirtió en una pieza clave de la investigación. Demostraba que el disparo había sido directo, intencional y con ánimo de lesionar. No fue un disparo al aire, no fue un accidente, fue un intento de homicidio contra un servidor público en cumplimiento de su deber. Los peritos balísticos trabajaron en paralelo, analizaron las armas decomisadas, realizaron pruebas de cotejo, compararon los casquillos encontrados en la calle con los proyectiles extraídos del cuerpo de Ángel y confirmaron que una de las armas aseguradas a los detenidos coincidía con el calibre y las características del proyectil que hirió al policía. Esta evidencia forense era fundamental, vinculaba directamente a uno de los 6 detenidos con el ataque contra el elemento policial, y eso en términos legales complicaba aún más su situación jurídica. Mientras tanto, en las oficinas de la Fiscalía Antisecuestros, los agentes del Ministerio Público comenzaron a integrar la carpeta de investigación, revisaron los testimonios de los denunciantes, analizaron los videos del helicóptero Cóndor, cotejaron las armas, escucharon las declaraciones de los testigos y prepararon los cargos formales. Los 6 detenidos enfrentaban acusaciones graves: extorsión en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y tentativa de homicidio calificado contra un servidor público. Las penas sumadas podían alcanzar varias décadas de prisión, pero había algo más que preocupaba a los investigadores. Según fuentes cercanas a la investigación, los 6 hombres no eran desconocidos para las autoridades. Al menos 2 de ellos tenían antecedentes penales por delitos menores, robos, lesiones, nada que los vinculara directamente con el crimen organizado, pero suficiente para saber que no era su primer encuentro con la ley. La pregunta que quedaba en el aire era simple pero inquietante: ¿actuaban solos o eran parte de una célula más grande que operaba en la zona? ¿Cuántos negocios más habían extorsionado antes de llegar al de paquetería en Río Ebro? Los investigadores sabían que las respuestas no llegarían de inmediato. La extorsión, a diferencia de otros delitos, deja pocas huellas. Las víctimas rara vez denuncian, y cuando lo hacen, muchas veces ya es demasiado tarde. Pero en este caso, la denuncia llegó a tiempo, y gracias a eso, 6 presuntos extorsionadores estaban bajo custodia. Un policía herido estaba fuera de peligro, y la evidencia era sólida. Sin embargo, lo que venía después dependería de algo mucho más impredecible: la respuesta de las autoridades. A las 10:52 de la mañana del 18 de diciembre, apenas minutos después de que concluyera el enfrentamiento en Río Ebro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió su primer comunicado oficial. El mensaje era breve, casi telegráfico. Personal de inteligencia e investigación policial realizaba un operativo de combate a la extorsión en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Durante la intervención, un sujeto efectuó disparos contra los agentes. Los uniformados repelieron la agresión. Había
Había 4 detenidos. Un policía resultó lesionado. El comunicado no mencionaba nombres, no daba detalles sobre los sospechosos, no explicaba el origen de la denuncia, pero dejaba claro un mensaje: las autoridades habían actuado en defensa propia. Poco después, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, tomó el control de la narrativa. A través de sus redes sociales publicó un mensaje directo: al momento, personal de inteligencia e investigación policial realiza un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez, durante el cual un sujeto efectuó disparos en su contra, por lo que, al ver en riesgo su vida, los uniformados repelieron la agresión. La frase clave estaba ahí: al ver en riesgo su vida. Era la justificación legal que las autoridades necesitaban para explicar por qué sus elementos habían abierto fuego en una zona residencial en plena mañana de jueves. Horas más tarde, Vázquez Camacho concedió una entrevista exclusiva a medios de comunicación. Sentado frente a las cámaras, con el tono firme pero mesurado que caracteriza a los funcionarios en crisis, reveló más detalles. El operativo, explicó, se originó a partir de una denuncia ciudadana presentada el miércoles 17 de diciembre. 4 personas vinculadas a un negocio de paquetería fueron contactadas y amenazadas para entregar dinero. Los extorsionadores les exigieron una cantidad fija. Si no pagaban, habría consecuencias. Según el secretario, los elementos del área especializada en extorsión se encontraban en la zona cuando detectaron la llegada de un grupo de personas armadas. Al identificar que portaban armas de fuego y que se dirigían al negocio denunciante, decidieron intervenir de inmediato. Durante la intervención, una de estas personas apuntó el arma y disparó contra uno de los elementos, lo que desató un intercambio adicional de disparos, explicó Vázquez Camacho. El secretario fue enfático al señalar que el policía herido, Ángel, de 31 años, había sido trasladado a un hospital privado y se encontraba estable, fuera de peligro. También confirmó que en un primer momento se logró la detención de 4 personas, pero minutos después se capturó a 2 más, elevando el total a 6 detenidos presuntamente relacionados con el delito de extorsión. El mensaje de las autoridades era claro: habían actuado rápido, habían actuado bien y habían protegido a las víctimas. Pero había algo más detrás de este operativo, algo que Vázquez Camacho y el gobierno de Clara Brugada querían que quedara muy claro ante la opinión pública. Este no era un caso aislado, este era parte de una estrategia. Desde que Clara Brugada asumió como jefa de gobierno de la Ciudad de México en octubre de 2024, la extorsión se convirtió en una de sus prioridades de seguridad, y Pablo Vázquez Camacho, quien fue ratificado como secretario de Seguridad Ciudadana, tenía una misión específica: combatir el cobro de piso con la misma agresividad con la que se combatía el narcotráfico. En octubre de 2025, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, Vázquez Camacho presentó cifras contundentes. Gracias a la estrategia integral contra la extorsión implementada desde octubre de 2024, las detenciones por este delito habían aumentado 65% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, del 5 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2025, se había logrado la detención de 418 presuntos responsables de extorsión. Pero las cifras también revelaban una realidad incómoda: las denuncias seguían aumentando. En los primeros 5 meses de 2025, la Ciudad de México abrió 48 investigaciones por extorsión, casi el doble que en el mismo periodo de 2000. Y aunque las autoridades insistían en que esto reflejaba mayor confianza ciudadana para denunciar, la realidad era que el problema estaba lejos de estar controlado. El operativo de Río Ebro era entonces una oportunidad para demostrar que la estrategia funcionaba, que las denuncias sí eran atendidas, que los extorsionadores sí eran capturados y que los policías estaban dispuestos a arriesgar su vida para proteger a los comerciantes. Pero no todos compraban el discurso oficial. Apenas unas horas después del tiroteo, en redes sociales y medios de comunicación comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué los policías no esperaron refuerzos antes de intervenir? ¿Por qué decidieron actuar en plena calle, en una zona residencial a media mañana? No había manera de detener a los sospechosos sin disparar más de 30 balazos. Las autoridades no respondieron directamente a estas preguntas. En lugar de eso, duplicaron su mensaje. Los policías actuaron en legítima defensa. Fueron los extorsionadores quienes dispararon primero, y gracias a la rápida reacción de los elementos, se evitó que las víctimas fueran nuevamente amenazadas. Al día siguiente, el 19 de diciembre, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo su primera declaración pública sobre el caso. A través de sus redes sociales expresó su respaldo total a los elementos de la Secretaría de Seguridad
Seguridad Ciudadana. Quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que intervinieron para detener a 6 presuntos responsables del delito de extorsión, escribió Brugada. El mensaje era político, pero también simbólico. La jefa de gobierno dejaba claro que su administración no toleraría la extorsión y que los policías que arriesgaban su vida en operativos como el de Río Ebro tenían todo su respaldo. Pero mientras las autoridades capitalinas celebraban las detenciones, en las oficinas de la Fiscalía Antisecuestros comenzaba un proceso mucho menos visible pero igual de importante: la construcción del caso legal contra los 6 detenidos. Los hombres capturados de 30, 35, 36 y 54 años fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Se les informó de los cargos en su contra: extorsión en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y tentativa de homicidio calificado contra un servidor público. Los cargos eran graves. Las penas sumadas podían alcanzar décadas de prisión. Pero aquí surgió el primer obstáculo. Según fuentes cercanas a la investigación, los abogados defensores de los detenidos comenzaron a construir una narrativa alternativa. Argumentaban que sus clientes no habían disparado contra los policías, que las armas decomisadas no estaban registradas a sus nombres, que no había pruebas contundentes de que fueran extorsionadores y que en todo caso la fiscalía debía demostrar cada uno de los elementos del delito. Era la estrategia clásica de defensa en casos de crimen organizado: poner en duda la cadena de custodia de las pruebas, cuestionar los testimonios de las víctimas y exigir que cada evidencia fuera irrefutable. Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana los investigadores seguían trabajando. Revisaban los teléfonos celulares decomisados, analizaban las libretas encontradas en los vehículos, buscaban vínculos con otros casos de extorsión en la zona. Querían saber si los 6 detenidos actuaban solos o si formaban parte de una red más grande. Pero aquí apareció el segundo obstáculo: el silencio de las víctimas. Aunque el negocio de paquetería había denunciado, los investigadores sospechaban que había otros comerciantes en la zona que también habían sido extorsionados por el mismo grupo. Sin embargo, ninguno se atrevía a hablar. El miedo seguía siendo más fuerte que la confianza en las autoridades. Este era el gran dilema de la lucha contra la extorsión en la Ciudad de México. Las autoridades podían detener a los extorsionadores, podían decomisarles las armas, podían presentarlos ante un juez, pero si las víctimas no denunciaban, si los testigos no hablaban, si el miedo seguía imperando, el sistema de justicia no podía funcionar. Pablo Vázquez Camacho lo sabía. En cada entrevista, en cada conferencia de prensa, repetía el mismo mensaje: la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará trabajando para salvaguardar la seguridad de los denunciantes y seguir desarticulando células delictivas que operan en la Ciudad de México. Pero las palabras no eran suficientes, hacían falta resultados, y en este caso el resultado más importante sería la sentencia que recibieran los 6 detenidos. Pasaron los días. El caso de Río Ebro desapareció de los titulares. Los vecinos volvieron a sus rutinas. El tráfico en Río Tíber se reanudó. Las patrullas se retiraron y el supuesto despacho de abogados en el número 30 quedó cerrado, con sellos oficiales en la puerta. Ángel, el policía herido, se recuperaba lentamente en el hospital. Sus compañeros lo visitaban, le llevaban flores, le decían que era un héroe, pero él sabía que su trabajo apenas comenzaba. Tendría que declarar ante el Ministerio Público, tendría que identificar al hombre que le disparó, tendría que revivir una y otra vez los segundos en los que una bala atravesó su chaleco y casi le cuesta la vida. Para mediados de enero de 2025, cuando debía realizarse la audiencia inicial de los 6 detenidos, las autoridades tenían lista su estrategia legal. Presentarían las armas decomisadas, exhibirían los videos del helicóptero Cóndor, mostrarían los reportes médicos de Ángel y pondrían en el estrado a los denunciantes del negocio de paquetería. Pero también sabían que la defensa pelearía cada evidencia, que el proceso sería largo, que podrían pasar meses, tal vez años, antes de que hubiera una sentencia definitiva. Y mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México, otros extorsionadores seguían operando, otros negocios seguían siendo amenazados, otras víctimas seguían pagando en silencio. El operativo de Río Ebro había sido un éxito táctico: 6 detenidos, un policía herido pero vivo, armas decomisadas, pero en términos estratégicos la guerra contra la extorsión apenas comenzaba, y la pregunta que nadie en el gobierno quería responder en voz alta era simple: ¿cuántos operativos más harían falta? ¿Cuántos policías más tendrían que arriesgar su vida? ¿Cuántos comerciantes más tendrían que vivir con miedo antes de que el problema realmente se resolviera? Cuando el gobierno finalmente habló, con comunicados, con entrevistas, con estadísticas, la gente ya había sacado sus propias conclusiones.